Welcome to English for Secondary School by Learning Outcome. My name is Teacher Momo. Let's begin. En esta ocasión vamos a trabajar sobre el siguiente aprendizaje esperado. Learning Outcome. Identify structures in an instruction manual for an experiment. Identifica las estructuras en un manual de instrucciones para un experimento. Producto. Task. Complete a graphic organizer about an instruction manual structure for an experiment. Completa un organizador gráfico acerca de la estructura de un manual de instrucciones para un experimento. Como se dan cuenta, en esta unidad vamos a trabajar lo que son los experimentos, pero para ello debemos identificar cuál es la forma en que yo puedo escribir un manual de instrucciones. La pregunta detonadora es, what is the structure of an instruction manual? ¿Cuál es la estructura de un manual de instrucciones? And we have this useful vocabulary. Tenemos este vocabulario útil para esta tarea, pero también para el resto de la unidad. Voy a ir nombrando cada palabra en inglés y su traducción al español. Chronological order, orden cronológico, audience, audiencia o público, diagrams, diagramas, steps, pasos, label, etiquetas, procedure, procedimiento, perform, actuación, sequence words, palabras de secuencia, hazardous, peligrosos, chemicals, químicos, precautions, precauciones, safety gear, en este caso es el equipo de seguridad, risk, riesgo, toxic, tóxico, corrosive, corrosivo, flammable, flamable, goggles, lentes, en este caso para trabajar en los experimentos, gloves, guantes, chemical containers, contenedores químicos, beaker, vaso, pipettes, pipetas, plates, platos, reaction, reacción, test tube, tubo de ensayo, thermometer, termómetro, equipment, equipo. Ok, let's continue. Manual structure and main elements. Ahora tenemos la presentación de la estructura de un manual y sus principales elementos. Primero que nada, antes de realizar un instructivo, debo de pensar a quién va dirigido. So, is the audience. Audience se refiere a la persona a la que va dirigida, porque no es lo mismo un manual de instrucciones que va dirigido a un niño o a un joven, a un adulto, ¿verdad? Tenemos distinto vocabulario y el vocabulario debe ser acorde a este público. Someone who wants to know how to do something. Cuando digo audience, me refiero a las personas que quieren saber cómo realizar, en este caso, en un experimento, pero puede ser un manual de instrucciones para cualquier otra cosa, ¿verdad? Puede ser una receta, puede ser cómo construir un mueble, etc. Purpose. To tell someone how to do something clearly. El propósito de mi manual es decirle a alguien, en este caso my audience, mi audiencia, how to do something clearly, cómo hacer algo claramente. Es decir, este manual, el propósito que tiene es que la persona pueda comprender paso a paso cómo desarrollar este experimento, ¿verdad? The typical structure, la estructura típica puede variar, pero normalmente lo que vamos a necesitar es descriptive title, un título descriptivo, materials and equipment, los materiales y el equipo necesario, instructions, often in chronological order or list form, es decir, los pasos o the steps, pero en orden cronológico, es decir, en el orden en que debe de ocurrir cada uno, ¿ok? Siguiendo una secuencia o una lista. Include diagrams or picture. Hay que incluir diagramas si es necesario o imágenes que hagan que las instrucciones sean más fáciles de seguir. Typical language features. Dice que normalmente vamos a utilizar o las características del lenguaje a utilizar en las instrucciones deben de ser de la siguiente manera. Simple, clear and formal language. Debe de ser un lenguaje simple, claro y formal, ¿vale? ¿Por qué? Porque debe ser entendido por cualquier audiencia, en este caso a la que va destinada. Imperative. Vamos a utilizar la forma imperativa de los verbos, es decir, no lleva ningún tiempo en específico, solo debo de colocar el verbo en su forma simple al principio de cada oración. ¿Okay? Y numbers and time connectives. En este caso de sequence words, las palabras de secuencia. ¿Qué son las palabras de secuencia? Bueno, las que me van diciendo en qué orden se van haciendo en este caso los steps o las instrucciones. Por ejemplo, first, second, third. Primero, segundo, tercero o
First, then, after that. Primero, después y después de eso, ¿sale? Entonces, ese tipo de, en este caso, sequence words son las que me van a ayudar para numerar mis pasos a realizar dentro del manual de instrucciones. State your purpose or explanation about the purpose. Y al final yo puedo incluir una explicación o debo de incluir una explicación del propósito que tuvo este experimento, es decir, qué quiero demostrar con él o qué demostré al hacer este experimento. O en este caso, si fuera manual para hacer una receta o si fuera manual para armar un mueble, ahí yo puedo decir exactamente qué observaciones debo de hacer para que todo tenga el aspecto que debe tener. Imagínense, pongo un pastel y le pongo los procesos, pero no le digo cómo debe de verse al final, ¿verdad? A lo mejor nunca le digo es que debe estar esponjado o debe estar, debe aumentar su tamaño. O sea, si no le hago esas aclaraciones, probablemente la gente no sepa si sí lo hizo correctamente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el task o el producto. Task, complete a graphic organizer about an instruction manual structure. Me dice que yo debo de completar un organizador gráfico, como el que vemos aquí, pero pueden usar cualquier otro modelo, acerca de cómo se estructura un manual de instrucciones, ¿verdad? Entonces me pide que visite este sitio, ScienceBob. Vamos, les voy a mostrar el sitio para que lo podamos observar juntos y sepan de lo que estamos hablando. ¿Sale? En este caso, estamos hablando de que voy a buscar entre los experimentos que tiene esta página de ScienceBob, voy a buscar uno de los experimentos, voy a escoger uno de ellos. ¿Ven? Todos estos son experimentos sencillos que podemos realizar sin mayor peligro en casa, aunque hacen algunas aclaraciones por el material que se requiere, ¿verdad? Entonces voy a entrar a alguno, cualquiera de ellos me sirve. Voy a tomar, por ejemplo, Make Ice Cream in a Plastic Bag, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a abrirlo y lo que tengo que observar es la estructura. ¿Por qué? Porque es lo que me pide el ejercicio, ¿verdad? Me pide que identifique los materiales y el equipo. Entonces, aquí en esta parte me está diciendo los materiales y el equipo que voy a necesitar, ¿verdad? Esa parte es la que yo voy a colocar aquí en mi primer paso. Mi primer paso dice, what will you need, materials and equipment. Entonces, eso es lo que voy a colocar en esta parte, ¿verdad? En la segunda parte me dice what to do or the instructions. Y ya ahí ya entro de lleno a las instrucciones. Y aquí está. What to do. Esto que está aquí lo voy a copiar dentro de mi organizador gráfico. Como los pasos, si se dan cuenta de lo que yo les decía, que el verbo inicia en su forma simple, esos son imperatives. No tienen un tiempo específico, no tienen sujeto, solo se coloca el verbo al inicio de la oración y con eso yo puedo entender que es un imperativo. Los imperativos son órdenes, pero en este caso son instrucciones, ¿ok? Entonces, esta parte es la que me voy a llevar a mi organizador y la voy a colocar en la segunda posición, ¿verdad? Todo eso se copia y se pone ahí. Y en la tercera parte me dice how does it work or the explanation. ¿Cómo trabaja o por qué trabaja o qué quiso demostrar y cuál es la explicación? Y bueno, aquí eso aparece al final, ¿verdad? Dice the science of ice cream. Entonces aquí me explica por qué dio ese resultado, qué me está demostrando en este caso, qué proceso químico me está demostrando y para qué lo podría utilizar, ¿verdad? Y aquí está. Entonces, esta explicación es la que va a ir en el último paso. Aquí está, ¿verdad? Entonces, ustedes lo van a hacer, pero con en este caso, el experimento que ustedes escojan. Digo, hay varios, hay bastantes, que les van a servir para conocer. Si ustedes los quieren hacer realmente, pues obviamente nada más tomen las precauciones necesarias que el mismo experimento les va a mostrar y los pueden hacer sin mayor problema en casa, pero siempre en compañía de un adulto. ¿Sale? Entonces, aquí están los experimentos, ustedes escojan uno y sobre ese experimento van a llenar el organizador gráfico. Espero que les haya servido este video. See you next time. Bye.